San Martín, oficial del ejército español, solicita el retiro del ejército y lo solicita con un argumento que es para la metáfora. El argumento que da San Martín es que debe solucionar problemas que él tiene en Lima, Perú. El único documento que existe se encuentra en el archivo de Salamanca, donde dice que el jefe de él está de acuerdo con el pedido de San Martín. Entonces por eso lo autorizan. Es decir que será una premonición del Libertador, su idea de que el objetivo de su campaña estaba en Lima, Perú. En 1812, marzo de 1812, se acababa de constituir la Junta Grande en Buenos Aires y llega un barco al puerto de Buenos Aires trayendo a un teniente coronel y otros oficiales, por ejemplo, Carlos María de Alvear, por ejemplo, Chilavert, el barón de Holberg. Y en la Gaceta de Buenos Aires se publica este arribo a Buenos Aires. San Martín tenía muy en claro que venía a luchar por la independencia y a partir de ese momento es que él ofrece sus servicios al gobierno, el gobierno lo recibe con bastante desconfianza, por lo menos algunos miembros del gobierno, no cuenta con tantas relaciones en el Río de la Plata como otros de los oficiales que venían con él. Es ahí cuando él comienza a tomar contacto con la sociedad porteña y conoce a Remedios de Escalada. Yo creo que la virtud sanmartiniana más importante que notamos ahí es prendado a ese amor al cual le va a ser fiel toda su vida, a Remedios de Escalada. Dada la influencia que tenía su suegro, Antonio José de Escalada, también le van a permitir a él acceder a la sociedad porteña y a contar con una especie de, digamos, escenario favorable para la idea que él ya trae de constituir un regimiento modelo. El ofrecimiento que le hacen para constituir el regimiento de granaderos a caballo, primero el escuadrón y luego el regimiento, ha sido sentirse seguro de sí mismo, sentir aplomo, que es realmente para un militar es una virtud el aplomo. Este regimiento fue, digamos, una creación conceptualmente propia de San Martín. Tuvo una serie de elementos que le sirvieron de antecedentes, pero él tenía en mente que debía constituir una fuerza muy especial con hombres que tuviesen un sentido del honor, del patriotismo, del desinterés y por otra parte que estuvieran bien preparados para la guerra. Cuando San Martín convoca a la formación del regimiento, entusiasma a los jóvenes de Buenos Aires haciéndoles ver un horizonte de gloria, de patriotismo, ¿verdad?, en el cual van a poder realizar lo que ellos pretenden, que es un servicio a la patria que nace. Los jóvenes más arrojados y valientes y mejor preparados que van a formar una verdadera legión que se va a diseminar por los caminos de América y que van a ser los que logren fraguar la emancipación y alcancen incluso a combatir en las últimas batallas muy lejos de la patria. Y la propia constitución del regimiento, las formas, los uniformes, los modos tácticos, etcétera, propendían a ese fin. El código de honor de los granaderos
tiene un articulado tal que hoy podría ser aplicado por cualquier ciudadano que ame a su patria, en el sentido de que están estableciendo normas que son de permanente vigencia. Él va a formar verdaderos guerreros. Realmente era riguroso en el mando, el Libertador, pero muy querible por sus subordinados. Veían en él, en los momentos de trabajo dentro del regimiento, ahí lo que es hoy la Plaza San Martín, la rigidez del mando, pero veían en sus descansos al hombre que hablaba continuamente con cada uno de ellos. El granadero sabía blandir su sable, sabía cómo asestar un golpe al enemigo. San Martín mismo daba las clases a los oficiales y aún a los soldados. Está aquella célebre anécdota de que se colocaban calabazas sobre palos, ¿no es cierto? Las calabazas hacían las veces de soldados enemigos y los granaderos debían a caballo, ¿no es cierto?, blandiendo su sable y partiendo la calabaza, una sandía, ¿verdad?, con la fuerza con que debían partir un cráneo enemigo. Esto no era por una actitud, ¿verdad?, de sadismo, sino porque en la guerra, desgraciadamente, y en la guerra de la época, era el modo con que se combatía y era la manera de hacer hombres fuertes y hombres que supieran cómo enfrentarse al adversario. Esencialmente lo que buscaba San Martín es la confianza de la gente de Buenos Aires. Imagínense ustedes que era una guerra que se estaba declarando a España y él venía de ser un oficial español. Por eso es que la carga de los granaderos en San Lorenzo fue con él al frente y por eso le matan su caballo, por eso es que lo rescata Cabral. Y la gente de Buenos Aires empezó a confiar en este hombre. Cae el primer triunvirato, asume el segundo triunvirato. Esto lo coloca también a él en la escena pública en una posición bastante predominante y termina de alcanzar importancia San Martín como militar y como hombre reconocido por la sociedad a raíz del triunfo de San Lorenzo. San Martín confiaba en sus granaderos y sus granaderos confiaban en San Martín. Y el pueblo de Buenos Aires empezó ahí a confiar en él. Cuando Belgrano fue designado jefe del Ejército del Norte, se encontró con una situación sumamente difícil que no logró revertir, pese a sus grandes victorias en Tucumán y en Salta. Pero después le tocó el momento del infortunio, de la derrota, y las autoridades de Buenos Aires decidieron enviarlo a San Martín para que reemplazara a Belgrano y diera nuevo nervio al ejército. San Martín no sabía en un primer momento, cuando lo mandan al Ejército del Norte, que iba a ser comandante del Ejército del Norte. Él pensaba que iba a estar a órdenes de Belgrano. Durante su marcha al norte recibe la noticia de que va a ser comandante. Y él se niega a que sea el comandante y le imponen que es el comandante. Belgrano le dice, ahí próximo a Yatasto, le dijo, yo me pongo a las órdenes suyas como soldado, como sea, pero quiero combatir. Es decir, dos personalidades enormes, con una humildad a toda prueba, y luego cuando San Martín lo defiende a Belgrano, dice, el militar más importante que tenemos en Sudamérica es Manuel Belgrano. Cuando se encuentran, se abrazan y ya los dos están en contacto previo, epistolar, se conocen y el contacto personal no hace más que, digamos, ratificar esa confianza que se habían ido prodigando a lo largo del viaje. Se puede decir, aunque parezca una fórmula simple, que eran dos espíritus que se conjugaban muy bien, porque tenían un fin superior que era el fin de la patria y el fin de la independencia. San Martín en el norte, acompañado por Dorrego, hace una recorrida por el terreno que le tocaba comandar y ratifica su idea de que no conviene de ninguna manera seguir perdiendo tiempo y hombres en el norte, porque para eso están los gauchos de ese señor que era Martín Miguel de Güemes. San Martín es uno de los pocos ejemplos en el mundo que sus ejércitos fueron de liberación y no de ocupación, y que fundamentalmente comprendió que la guerra era un mal necesario para obtener la independencia, pero que la libertad se tenía con la ilustración y los libros.
Desde que uso Corega recuperé la confianza. Solo necesito aplicar unas tiritas para fijar mi prótesis todo el día. Ahora puedo comer, hablar y sonreír con confianza. Corega, nunca dejes de sonreír. Como gobernador intendente de Cuyo, muestra uno de los rasgos más característicos de su personalidad. Es decir, él tiene que actuar como un general que constituye un ejército, que lo comanda, que lo disciplina, pero a la vez como un gobernador que tiene que cumplir su deber hacia la sociedad civil. Y por otro lado, también que tiene que estimular, entusiasmar a la gente que gobierna para que lo ayude, para que lo acompañe en esa campaña que va a desarrollar. San Martín no era un hombre de bronce, no era un hombre que tenía muchas dificultades físicas, estaba enfermo, lo impulsaba una causa superior y eso fue lo que lo llevó no solamente a asumir el sacrificio personal, sino también a amalgamar voluntades muy diferentes, porque los jefes que estaban con él, por diversos motivos, algunos estaban enemistados entre sí, otros no se conocían, empezaron a conocerse en el campamento de Plumerillo. Era el comandante de una de las divisiones, chileno, entusiasmado porque estaban pisando el suelo de su patria, deseoso de llevar adelante la batalla, de ganar, hizo un movimiento que puso en riesgo la acción y que provocó aquella célebre actitud de San Martín que se muestra en todas las estatuas de él, o en casi todas las estatuas de él que están diseminadas por el mundo y que la vemos aquí en la Plaza del Retiro, que es cuando está señalándole al general Soler que avance con la reserva para poder equilibrar la batalla, dado que O'Higgins avanzó en su entusiasmo y la puso en peligro. Desde parte de la acción en todas las batallas, el general en jefe lo escribe bajo la impresión de los sucesos inmediatos y él no deja de rescatar la acción de cada uno de sus capitanes, por decir así, de sus generales, de sus subordinados, empezando por O'Higgins, pero también por el gran infante que fue Las Heras, o de Soler, que no se quedó él solo con los laureles de la batalla, sino que los repartió, por decir de alguna manera, entre sus camaradas. Eso habla también de lo que era la actitud de San Martín como ser moral, ¿no es cierto? O'Higgins, director supremo, fue herido en cancha rayada, estaba en el hospital de sangre y se produce la batalla de Maipú y se entera que San Martín está combatiendo y que la situación está difícil, ¿verdad? O'Higgins sale con su brazo en cabestrillo, sangrando, a caballo, para llegar al campo de batalla que estaba próximo a la ciudad, y ahí se encuentra con que San Martín ha derrotado al enemigo, y entonces se abrazan, un abrazo americano, y se abraza y dice gloria al Salvador de Chile. Pero el que tenía el poder de resolución era San Martín, al que se le ofrecen es a él, y él es el que lo rechaza. No importaba lo que le hubiese escrito o no Pueyrredón, lo que importaba era que él consideraba que tenía que ser un chileno el que ocupase ese cargo. Un paso al costado que es una expresión de humildad. En el año 1819, 1820, las provincias estaban absolutamente en guerras interiores. Claramente el problema era la patria grande acosada por la patria chica. Y en el caso de las provincias del litoral, se habían levantado contra el directorio. Rondó le ordena que con sus tropas baje, como se decía entonces, ¿no es cierto?, cruce los Andes y vaya a defender a las tropas directoriales, que vaya a defender la causa del directorio. San Martín se niega a hacerlo. San Martín siempre tuvo en claro que la libertad era un bien supremo, que la ilustración y los libros eran la posibilidad de desarrollo de un pueblo y la lucha no fratricida iba a poder configurar
una nación democrática, libre, independiente, soberana. Él tenía una visión muy superior a esa patria chica. Estanislao López, Artigas, le escribe, dice, estamos luchando por una causa mayor. Y como Rondó insiste en que venga a auxiliarlo para la patria chica que estaba en llamas, San Martín escribe una carta a O'Higgins que es admirable, porque le dice, me ordenan ir hacia Buenos Aires con 2000 hombres. Los caballos los tengo muy flacos. Y se despide de O'Higgins. Y abajo como una postdata que dice, esto entre usted y yo, voy a tener una gravísima responsabilidad por hacer el acto que estoy por desarrollar. Fue su gran desobediencia. Se tuvo el coraje de plantarse ante el llamado de la patria chica para continuar lo que estaba haciendo por la patria grande. Hoy es un signo de fortaleza, de claridad, de un hombre verdadero que se juega por sus ideales, ¿no? San Martín en distintas ocasiones expresó su aversión más profunda, su enojo, digamos, del corazón hacia las luchas intestinas, hacia la guerra entre hermanos. En toda la correspondencia de San Martín hay expresiones en ese sentido, incluso que son muy claras. Incluso como aquella, no desenvainaré jamás el sable que me acompañó en mis campañas para luchar contra hermanos. Hay toda una campaña muy bien pensada por San Martín con Arenales, por las sierras para llegar a Lima. Es una estrategia donde San Martín no quería ver sangre. Él decía que la mejor manera de combatir era ganar, conquistar los corazones y conquistar el objetivo. Si es sin derramar sangre, mejor. Y eso es lo que logra cuando los realistas dejan Lima y San Martín va y toma Lima y declara la independencia. Poco tiempo después es designado protector del Perú. Esto lo pone a San Martín en una acción que ya había ejercitado en menor escala, si se quiere, en la provincia de Mendoza, es decir, la del hombre de gobierno, la del político, la que tiene que enfrentarse con las ambiciones, con los distintos grupúsculos que se han formado, ¿verdad? Y que por encima de todo eso tiene que desarrollar una labor de organizar un país. Liberó Chile y fue cruzando el mar para liberar el Perú. Allí conformó la Convención Constituyente e hizo que los pueblos puedan elegir a sus propias autoridades y la forma de regir su destino. La bandera roja y blanca peruana la crea San Martín. Por eso el homenaje de los peruanos siempre hacia San Martín. Es un hombre que se ocupa de codificar, de crear códigos, de dictar leyes, de formar la gran biblioteca nacional de Perú, de constituir una orden, la Orden del Sol para premiar los méritos de los que trabajan por la independencia peruana, el que organiza visitas de cárceles para evitar los excesos que se producían en las cárceles en territorio peruano, para humanizar diversos aspectos, el tratamiento de los más humildes. Todo eso es algo que a San Martín como gobernante le preocupa y le interesa. La biblioteca de San Martín la había traído, él la llamaba mi librería, hablaba de su librería, él su biblioteca. Llega en marzo de 1812 a Buenos Aires en paquetes, todos atados y con detalladamente y prolijamente, como era San Martín, explicados qué libros había ahí. Había alrededor de 800 libros. Esa biblioteca la lleva cuando se va a Mendoza, la lleva cuando cruza los Andes. Después de cruzar los Andes la lleva hasta Valparaíso. Cuando se embarca en Valparaíso para la gran aventura hacia el Perú, sube esa biblioteca a los barcos. Esa biblioteca la lleva a Lima y le entrega a la biblioteca actual de Lima. Tiene su origen en los libros de San Martín, en la librería de San Martín. San Martín decía, valen más y son más aguerridos los libros de una biblioteca
que los fusiles de mi tropa. Y viajaba con unas pocas alforjas de objetos personales, pero sin embargo iban 12 baúles con más de 800 libros. Y esos libros que cruzaron el Atlántico, cruzaron la cordillera en esa actitud libertaria, tenían como fundamento llevar las ideas de libertad y que un pueblo iba a poder ser soberano cuando pudiera estar ilustrado y pudiera tener mayores herramientas para elegir su futuro. Bolívar ha logrado hacerse fuerte, afirmarse, vencer a los españoles y en su impulso hacia el sur pretende también regir los destinos del Perú. San Martín entabla esta relación para que Bolívar lo ayude con su tropa, con su ejército. En ese momento entiende que es necesario unificar los esfuerzos y se va a reunir con Bolívar en Guayaquil. Hacen 2 reuniones y presenta su renuncia. En agosto del 23, San Martín le escribe a Bolívar. Planteaba San Martín ahí que no le había creído a Bolívar lo que Bolívar le había dicho de que no le podía dar gente porque el Congreso de Venezuela no se lo iba a permitir. San Martín le escribe con toda franqueza, y se lo escribo con toda franqueza, dice San Martín, no me lo ha querido dar porque no quiso, y yo pienso y saco como conclusión que soy un estorbo para usted. Hágase cargo usted, sea usted el libertador de América. Y dio un paso al costado, tuvo que optar entre una copa de oro y una copa de plata, y eligió la de plata. Ahí está la grandeza sanmartiniana. Aparte guardó silencio y le escribe a Bolívar, lo que acá le estoy diciendo no lo haré público. Recién lo hizo público Lafón 10 años después que murió Bolívar. Luego de eso opta por retirarse de la patria, irse, y porque considera que ya ha terminado su ciclo. La independencia está afianzada, opta por irse al extranjero y iniciar otra tarea no menos importante y que nos habla del perfil humano de San Martín y de aquellas conductas que debemos imitar. Cuando él vuelve de Lima va a buscarla a su hija Mercedes, y de ahí va hacia Buenos Aires. Pero pasa un tiempo, él se la quería llevar a Europa, él ya estaba convencido que se iba a ir a Europa, y era lo que más quería en el mundo, era esa hija, su señora había fallecido. San Martín, el guerrero, el que comandó ejércitos, el que tuvo a sus órdenes a miles de hombres, el que prácticamente cubrió con su prestigio, su fama, una parte importante de América del Sur, no vacila en convertirse en el padre que lleva a su hija al colegio, que la entrega a las hermanas, pero cuando lo hace escribe las famosas máximas para mi hija, que son realmente un documento extraordinario de sensibilidad, de amplitud de espíritu, ¿verdad? La sencillez se notaba en su vestido, no usaba medallas en el uniforme del granadero. El uniforme del granadero que le impone él era esa casaca azul, como vemos a los granaderos hoy. No le gustaban las pompas. Cuando él llega a Buenos Aires, después de Chacabuco, por ejemplo, de noche, llega para no evitar la gran recepción. Todos los contactos que tiene San Martín, tanto sea en Francia como en Inglaterra, para que reconozcan a nuestro país. Es decir, fue incansable ese trabajo de San Martín para el reconocimiento europeo de esta patria que acababa de nacer. Un enorme cariño de su hija hasta último momento, hasta el 17 de agosto de 1850, ella y su marido Mariano Balcarce, cuidando del abuelo inmortal, del libertador. Está en el bronce por una decisión gratuita, no está en el bronce por un regalo de la posteridad, está en el bronce porque se lo mereció. Y si hubiese que, de alguna manera, resumir en pocas palabras qué fue San Martín, habría que decir que San Martín fue un hombre de bien.
Tuvo lealtad hacia sus hombres, no abandonándolos nunca a ir al frente en los campos de batalla. Su lealtad y su patriotismo al ocuparse de su América, de su Argentina, para liberar a los pueblos. San Martín tuvo valores como la sencillez, tuvo el amor hacia su familia, la fuerza para en los momentos duros llevar a su hija a Europa con él, dedicarse al amor, a su educación, y dictó sus famosas máximas que eran como él debía ocuparse de su hija. Y tuvo también la voluntad de entregarle a los pueblos la libertad, y en cada uno de sus lugares, el renunciamiento en Chile, en Perú, para que el pueblo elija a sus autoridades. En definitiva, encontramos en San Martín una serie de valores solidarios y fundamentales para que en definitiva le podamos decir que San Martín, ante todo y después de todo, fue un hombre de bien.